Hola a todos, les mando un saludo de bendición. Hoy en un nuevo capítulo para la serie que he titulado La historia de mi vida. El día de hoy les voy a hablar acerca de deprimida, pero en lo secreto. Quiero que me acompañes al libro de los Salmos, el Salmo 42. Este salmo pues está anónimo, pero pienso que fue el rey David el que lo escribió en un tiempo de angustia, en un tiempo de estar en un abatimiento en su interior. Entonces dice así, Salmo 22. Como el ciervo brama por las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entonces, entre voces de alegría y de alabanza, del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra de Jordán y de los emonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar, salvación mía y Dios mío. Vemos que el personaje de este salmo, primeramente, está en un cuestionamiento de que su alma está entristecida, su alma está deprimida. Vemos que hay una persecución de sus enemigos. Vemos que no hay una respuesta de parte de Dios, porque vemos que el personaje de este salmo tiene un cuestionamiento, tiene una situación interna en su alma. Hay una depresión, porque cuando dice tengo sed de ti, o sea, sed de ti, de la presencia de Dios, de esa fuerza, de esa fortaleza, vemos que él está declarando de que Dios lo ha abandonado, de que no tiene una respuesta de parte de Dios. Pero saco este salmo el día de hoy para seguir con mi historia. He contado de que aproximadamente hace 5 años me ocurrió un milagro. Desde allí empecé a vivir una vida con el Señor, a tener una relación con Él, a sentir que Dios me hablaba. Pero en el capítulo anterior vemos que empezó a correr un tiempo en mí de que no volvía a escuchar la voz de Dios. Y fue un tiempo de gran angustia, un tiempo de gran desesperación. Y traigo a colación este salmo porque es lo que viví, es por lo que pasé, es como me sentía. Empecé a experimentar poco a poco una tristeza profunda porque las cosas no estaban saliendo a mi manera o como Dios me las había prometido. Nuevamente empezaron los problemas en mi hogar.
la única fortaleza, fuerza que podía sentir para poder soportar todo lo que me estaba pasando, el no escuchar la voz de Dios. Otra vez los conflictos en mi hogar por causa del temperamento, tuve muchos problemas con mi esposo porque yo vivía de una manera predispuesta siempre hacia él, porque cuando niña pude experimentar que varios hombres lastimaban a mi madre y vivía predispuesta en el sentido de que yo no iba a dejar que lo mismo me pasara a mí. Siempre me defendía en argumentos, con palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, traigo a colación este salmo porque ese tiempo que pude experimentar, lo experimenté en lo secreto. Otra vez volví a refugiarme en mi soledad, en estar deprimida, en no entender, en estar entristecida, en ver que la situación económica empeoraba cada vez más, mi esposo cada vez más se endeudaba más y no encontraba esa salida. Teníamos un negocio que se llamaba Video Sandra, era una videotienda de películas. Ese negocio lo tuvimos durante 8 años, estoy diciendo, o sea, lo tuvimos en total 13 años, pero hace 5 años, o sea, llevábamos 8 años con él, y Dios me había prometido que me iba a sacar de ese lugar. Dios me había prometido que me iba a sacar de ese lugar. Y recuerdo que meses antes, cuando recién me pasó mi milagro, le empecé a decir a varias personas que Dios me había prometido que me iba a sacar de allí. Pero poco a poco fueron pasando los meses y eso no se fue cumpliendo. Y empecé a sentirme frustrada, a sentirme decepcionada por Dios. Y ahora más que no escuchaba su voz. Y poco a poco me fui sumergiendo en eso, en esa depresión, pero que a nadie se la mostraba. Aparentemente otra vez estar sonriente, segura, tranquila, pero no es así, no era así. Solamente Dios otra vez en los secretos sabía lo que yo estaba sintiendo. Le clamaba que por favor me volviera a hablar y no fue así. No fue así. Me congregaba, recordemos que empecé a evangelizar, entré al ministerio de evangelismo, donde no me dejaban servir, donde no tuvimos un apoyo económico por parte de la iglesia. Hoy entiendo que primeramente no es obligación de la iglesia, pero si uno siempre está esperando de parte de alguien esa ayuda económica, pero siento y estoy segura de que a veces Dios tiene que cerrar todas esas puertas para que nosotros nos refugiemos y dependamos total y exclusivamente de Dios. En el ministerio me pasaron muchas cosas y al no tener prudencia yo fui y se las conté todo a mi esposo se cargó, él dejó de congregarse, o sea que ya era yo la que iba sola a la iglesia, mis niños pues iban de vez en cuando, entonces me sentía sola por todas partes, me sentía sola de Dios, sola de mi esposo, sola sin mis hijos, sola sin un respaldo dentro de la iglesia. Y poco a poco me fui consumiendo en una tristeza, pero que no le aparentaba a la gente. Entonces, hoy te comparto esto porque hay momentos en nuestras vidas que Dios permite muchas circunstancias, muchas situaciones, y que ya pasando este tiempo, este periodo de 5 años, porque he vivido muchas cosas durante estos 5 años, pero entiendo que fue esa formación de Dios. Puedo, ya ahora que he salido de ese paso, de esa depresión, puedo entender que primeramente nuestra fe debe ser probada por Dios, nuestra fe, nuestra confianza.
durante ese periodo de esa desesperación, de esa angustia, empecé a desequilibrarme totalmente. ¿En qué sentido? Como solamente podía sentir tranquilidad en la iglesia, empecé a asistir mucho, lunes, martes, miércoles, mejor dicho, me faltaba llevarme la cama para la iglesia. Empecé a descuidar a mi esposo, empecé a descuidar a mis hijos, empecé a descuidarme físicamente, terrible. Y también empecé a descuidar la empresa. Recuerde que teníamos la videotienda. Entonces ya la videotienda mantenía cerrada, las ventas se vinieron al piso, entonces obvio tuvimos que empezar a buscar dinero en otros lugares, endeudarnos, y por esa emoción el enemigo usa esa angustia para uno correr y hacer cosas que Dios no lo ha mandado a hacer. Pero que ya va pasando el tiempo, puedo mirar atrás y ver primero que a pesar de que asistía a la iglesia, a pesar de que no dejé de congregarme, a pesar de que iba y levantaba mis manos y alababa a Dios, realmente mi actitud hacia Dios no estaba en una actitud de confianza completa. Dejé de entrar la duda se apoderó de mí, la tristeza y la desesperación se apoderaron de mí. Antes, porque Dios tiene mucha misericordia en el sentido de que Dios dice de que Él va a usar todo, mi hermano. Dios va a usar todo lo que usen en contra tuya. Dios va a usar toda esa persecución. Dios va a usar toda esa angustia, todos esos problemas para fortalecerte, para formarte, para que madures. Porque en la vida siempre vamos a tener circunstancias difíciles, siempre, la decepción de alguien, la rotura de alguien, la muerte de un familiar, que te echen del trabajo, de que te calumnien, siempre. Pero hoy Dios nos llama a que podamos avanzar y crecer y creer que Dios está con nosotros, de que Él tiene el control, porque muchas veces, muchas de mis oraciones fueron de esa queja hacia Dios, de no entender, de quererme defender, y Dios siempre me traía a colación ese versículo que dice de que la venganza es de Dios, mía es la venganza, Dios es un Dios justo, Él hará justicia por nosotros, pero debemos esperar ese tiempo, debemos esperar ese tiempo. Debemos esperar ese tiempo en Dios, porque Dios trabaja, ¿qué? Dios trabaja a largo plazo. Dice que los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Entonces nosotros no podemos entrar en ese juzgar a Dios, porque Dios está obrando de tal manera. En este salmo vemos que en el versículo 3 dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Hay momentos de angustia en nuestras vidas que nuestro pan son las lágrimas de día y de noche, porque no entendemos por qué Dios está obrando de tal forma en nuestras vidas. En el versículo 6 dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra de Jordán. Me acordaré, me acordaré de cómo vivía antes. Yo, Sandra, me acordaba pues de que, entre comillas, antes de que me pasara mi milagro, ¿cierto? Entre comillas, todo estaba bien. Mi esposo estaba trabajando, tenía un puesto estable, las finanzas, entre comillas, estaban bien, y me pasa el milagro y entramos en una crisis económica. No puedo decir cuánto tiempo, mucho tiempo. Pienso que apenas después de 5 años, poco a poco hemos ido saliendo de eso. Recordemos que muchas de las cosas son consecuencias, y cuando conocemos y nos metemos con Dios, Dios viene a ordenar, viene a quitar, viene a traer esa transformación, esa renovación, y todo eso va sacando
cosas a la luz que no estaban bien, pero que tienen un proceso para otra vez Dios ordenarlas. Entramos en esa crisis económica, casi perdemos el negocio, nos echan de la casa, mi esposo pierde el empleo, nos roban el carro. Entonces, cuando él dice que me acordaré, entonces yo también lo pongo en mi ejemplo de que me acordaba de que entonces antes de que me ocurriera mi milagro estaba mejor económicamente. Y todo eso trae a nuestro corazón esa depresión, esa tristeza, esa desconsolación, esa angustia de no saber por qué están pasando todas esas circunstancias, pero que Dios las debe permitir en nuestras vidas para poder corregir, poder ver y confrontarnos de que muchas cosas y decisiones de las cuales ahora vinieron fueron por causas de nosotros mismos. Vamos ahora al versículo 9 que dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Ya les he contado pues de que Dios en ese tiempo, en esa temporada, no me hablaba y así yo me sentía que Dios me había abandonado, no entendía nada por lo que estaba pasando, nada. Y muchos de nosotros en muchas situaciones hemos sentido eso. Sentimos de que estamos trabajando y por más que trabajo el dinero no me alcanza. Por más que me esfuerzo con ese esposo, parece que no cambiara. Por más que me esfuerzo con ese jefe, me sigue tratando igual. Por más que oro por esos hijos, siguen en la droga, siguen en esa rebeldía. Pero hoy nos lleva Dios a que esperemos ese tiempo perfecto de Dios para nuestras vidas. Que Él es nuestra roca, esa roca de salvación, ese Padre que con amor nos está dando lo que necesitamos en ese momento para poder ser formados y para entender que todo lo que nos ha pasado nos ha hecho más fuertes. Más fuertes porque es que en la vida vamos a tener siempre circunstancias difíciles y debemos madurar de aferrarnos a Dios, pero con una actitud de agradecimiento. Sandra en ese tiempo no tenía una actitud de agradecimiento, tenía una actitud de cuestionamiento hacia Dios, de cuestionar todo lo que me estaba pasando, de sentirme abandonada y decepcionada por Él porque me había prometido una y otra cosa y eso no se había cumplido. Me había dicho que me iba a sacar de esa videotienda y ahora habían pasado casi 3 años más allí, sumergida en ese lugar. Sumergida en ese lugar. Empecé a detestar ese lugar, a detestarlo, a no querer estar allí, a querer salir corriendo, a tampoco estar en mi hogar, porque como se había vuelto otra vez un campo de batalla, un campo de pleito, quería estar solamente en la iglesia. Y ahí me desequilibré por completo. Ahora sí tenía más problemas que antes, pero no porque Dios los había traído, sino porque yo misma los había buscado. Empecé a descuidar a mis hijos, a descuidarme físicamente. Entonces, hoy les comparto de que en nuestra decisión en medio de angustia y desesperación, no alejarnos del proceso de Dios, de seguirnos congregando, de seguir avanzando, de buscar su palabra, de orar, de confiar en Él, de que esa es una formación, de que Dios tiene el control, de que es necesario que aprendamos a vivir por fe. Hermano mío, es necesario que aprendamos a vivir por fe, ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es necesario que aprendamos a vivir por fe, teniendo nuestra confianza plena en Dios, que todo lo que estás viviendo te hace más fuerte, que todo lo que estás viviendo Dios lo va a usar para tu bien, porque la palabra de Dios dice que todos
Todos los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Y yo soy una sobreviviente de ese tiempo. Soy una sobreviviente. Y quiero hoy hacer una oración por ti. Hacer una oración por ti. Que nos podamos acercar a Dios si hoy estás pasando por una situación difícil. Bien sea sentimental, bien sea económica, bien sea de salud. Que tú hoy puedas colocar tu mirada en Dios, no en las circunstancias. ¿Quieres que te diga algo? Dios no trae el desánimo. Dios no trae la depresión, Dios no trae la tristeza, eso los trae el enemigo. Nosotros le abrimos las puertas para que todos esos sentimientos se puedan abarcar en nuestro corazón y en nuestra mente y podamos empezar a maquinar eso y quitemos nuestra mirada de Dios. Es necesario vivir por la fe, es necesario ser probados. ¿Sabes para qué? Para que Dios pueda mirar cómo vamos a reaccionar nosotros, porque es muy fácil reaccionar y alabar a Dios en tiempos buenos. Pero Dios permite esto para saber cómo nosotros vamos a reaccionar. Y muchos no pasamos la prueba. Muchos nos quedamos en ese campo de la desesperación. Pero hoy yo te invito en el nombre de Cristo Jesús a que cambies esa actitud, a que confíes en Dios, a que vuelvas y ya no le reclames por qué, sino Señor, ¿para qué esas circunstancias? Te doy gracias por esas circunstancias, estas circunstancias tú las has permitido para yo salir victorioso de ella, para ver tu gloria manifestada en esta situación, en esta enfermedad, en estas finanzas, en estos hijos, en este esposo. Entonces, hoy reprendemos a toda depresión, toda tristeza, reprendemos toda duda, toda incredulidad, la reprendemos en el nombre de Cristo Jesús y pedimos al Espíritu Santo que sea Él nuestra fortaleza, que sea Él llevándonos a ese gozo, porque dice que nuestra fortaleza, ¿qué es? El gozo del Señor. Que tú te arrodilles a los pies de Cristo y le digas, Señor, Dios quiere que nosotros seamos sinceros con Él, que le digamos cómo nos estamos sintiendo. Señor, no puedo más, no entiendo, pero decido hoy confiar en ti. Decido cambiar mi actitud hacia ese esposo, hacia esos hijos, hacia esa esposa, hacia ese jefe. Decido cambiar mi actitud de que si están siendo injustos conmigo, tú vas a hacer justicia en algún momento. Que decido que mi corazón se llene de gozo y de alabanza hacia ti, para que tú mires mi corazón y cuando cambie mi corazón, cambiará mis circunstancias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yeah.